me voy a poner a viciar un cachito. ¿Cómo andan? ¿Sos nuevo acá en el canal? Mira, justo me agarraste por poner a viciar. Mira, si sos nuevo, apretá acá, suscribite al canal, activa la campanita, poné todas, y cuando te llegue una notificación de un video que estoy subiendo, de un gameplay nuevo, mira, agarra, dale like, pone compartir, y nada, eso es todo. Fácil, gratis y no te cuesta nada. Dale, no seas malito. Nos vemos la próxima, Bienvenido a Templos y Rituales del Antiguo Egipto. En los rituales y festivales se llevaba al dios en una barcaza solar de una parte a otra del templo o a los templos de otras ciudades. La misma barca aparece en pinturas y grabados funerarios con miles de años de diferencia, incluido el Libro de los Muertos. Se han desenterrado barcazas solares cerca o dentro de varias tumbas de faraones. Su propósito aparente era llevar al faraón a la otra vida. Los antiguos egipcios creían que Ra, el dios del sol, viajaba por los cielos a bordo de una barcaza solar. Se decía que esta barcaza solar navegaba hacia tierras mitológicas. Ra creía que los humanos conspiraban contra él, así que ordenó a Sekhmet, diosa de la guerra con cabeza de león, que los matara a todos. Para su disgusto, Ra pronto comprendió que si eliminaba a todos los humanos, no quedaría nadie para adorarlo. Para detener la devastación de Sekhmet, tiñó cerveza de rojo con zumo de granada para que pareciera sangre. La diosa bebió hasta la última gota de cerveza que encontró y se desmayó ebria. Cuando despertó, estaba más calmada, y su rostro de león se transformó en Bastet. La fiesta de la embriaguez se celebraba en honor a ese mito. A diferencia de los rituales diarios que los sacerdotes oficiaban en el interior del templo, los festivales permitían que participara toda la población. También ayudaban a marcar el cambio de estaciones en el calendario agrícola. Al reflejar el ciclo de la vida, los festivales daban a los ciudadanos de a pie una sensación de equilibrio y rutina, lo que contribuía a preservar el orden que los faraones debían garantizar a sus súbditos como parte de sus deberes divinos. Puede constatarse la importancia de estos festivales por su longevidad. Los festivales de Osiris se celebraron durante más de 2000 años. Algunos servían para reforzar el control estatal y la soberanía del rey. Los festivales de Opet y Set se pensaron específicamente para celebrar la renovación del poder del rey. La jerarquía del templo consistía en sumos sacerdotes, otra clase de sacerdotes, sirvientes y escribas. El sumo sacerdote era considerado un profeta. Algunas divinidades tenían hasta 4 profetas, que eran los encargados de oficiar los rituales más complejos. Los sacerdotes egipcios no se limitaban a tareas religiosas y tenían importantes cargos administrativos, la mayoría de los cuales servían para reafirmar al faraón como ente divino. Su principal tarea en el templo era asegurarse de que los rituales divinos diarios se oficiaban correctamente, más que preservar el dogma o impartirlo a los demás. Los escribas custodiaban las ciencias sagradas. Algunos sacerdotes estaban encargados de los ritos funerarios y se les consideraba conocedores de la medicina. Los sirvientes del Ka eran sacerdotes de bajo rango que llevaban comida u ofrendas en ritos funerarios. Los sacerdotes lectores se distinguían por su habilidad para leer
y su principal deber era recitar textos religiosos, especializados en el templo y en rituales funerarios. Los sacerdotes y todos los oficiales que servían en el templo solo trabajaban 3 meses al año dentro del edificio sagrado, con un trimestre de inactividad entre cada uno. Cuando un grupo terminaba su labor, el templo y herramientas pasaban al nuevo grupo. Los sumos sacerdotes eran el único puesto permanente dentro del templo. La parte más sagrada del templo era llamada Yeser Yesru, o la más sagrada de las sagradas. En el más sagrado de los santuarios interiores se colocaba el altar a la deidad del templo. Solo podían entrar los sacerdotes. Se hacían ofrendas y rituales prohibidos incluso para los ojos del mismo faraón. Nuestro equipo decidió permitir el acceso de los personajes a algunos templos, aunque por lo general estaba reservado solo a sacerdotes. Los faraones y sus sacerdotes elegían la ubicación de los templos por referencias a la mitología o por alineación con los puntos cardinales o con ciertas estrellas. Una vez decidida, se realizaba un ritual de fundación. El faraón debía completar 10 pasos durante el ritual, que consistían en una mezcla de ofrendas y técnicas de construcción específicas. Una vez edificada la estructura del templo, construían la cámara del altar, llamada Naos. El Naos alojaba la estatua del dios. La representación de la deidad por lo general era de piedra o madera y estaba decorada con oro, plata y piedras preciosas. Los templos pequeños solo tenían un Naos, pero los más grandes, como el templo de Karnak, tenían varias cámaras en honor a dioses como Amón, Ptah u Osiris. Se decía que cada estatua era receptáculo de la presencia o esencia del Ka de un dios que le permitía adoptar forma física. A través de la estatua, el dios llegaba al templo para comer, beber y comunicarse con el faraón o los sacerdotes que estuviesen allí en su lugar. Bienvenido a Templos y Sacerdotes. Desde su fundación, la ciudad de Memphis veneró al dios Ptah. El principal templo de Ptah era Hut-Ka-Ptah, que significa Palacio del Ka de Ptah. El nombre del templo, que en griego era Egiptos, evolucionaría hasta convertirse en el nombre moderno, Egipto. Los templos eran el centro de la vida religiosa, política y económica del antiguo Egipto. Estos lugares sagrados se consideraban el hogar de los dioses y diosas. Por eso todos los detalles debían cuidarse y respetarse al máximo mediante una serie de complejos rituales. El templo de Ptah, situado en el centro de Memphis, era el edificio más imponente y famoso de la ciudad. La larga avenida que conducía al templo, llamada Dromos, estaba flanqueada por hileras de esfinges. Toda la zona estaba consagrada a guardar la estatua del dios, protegida por los recintos sagrados que la rodeaban. El Dromos terminaba en un patio rodeado por un pórtico con columnas talladas a la manera de palmeras. Los ciudadanos corrientes podían acceder a este lugar en festividades especiales, pero no podían entrar bajo ningún concepto a los espacios sagrados que había más allá del patio.
La esfinge de alabastro de Memphis se descubrió en 1912, casi totalmente cubierta por agua y arena. Con una altura de 8 metros y un peso de unas 90 toneladas, sigue colocada en su pedestal original. Aunque se la conoce como la esfinge de alabastro, en realidad fue tallada en calcita común, que es similar al alabastro en su aspecto y textura. La erosión ha deteriorado las inscripciones originales, por lo que es difícil determinar cuándo se creó. Los egiptólogos consideran que sus rasgos faciales se asemejan a los de Amenhotep II, por lo que podría haberse esculpido entre 1700 y 1400 antes de la era común. Se cree que este monumento estaba fuera del templo de Ptah, pero se integró posteriormente con las ampliaciones del recinto. El tamaño de esta imponente escultura refleja la importancia que tuvo para el templo en el Imperio Nuevo. Esta esfinge es uno de los pocos restos que han quedado de las ruinas de Memphis. En la cultura egipcia se asociaba a algunos animales con los dioses, y otros se consideraban dioses vivientes. Al toro Apis se le consideraba un ser divino. La primera mención a Apis en el antiguo Egipto se remonta a la primera dinastía. Apis fue originalmente el símbolo de la fertilidad. Se vinculó con el dios Ra con la imagen del sol que llevaba entre los cuernos. Después se asoció con Osiris, el rey del inframundo, y se convirtió en la divinidad funeraria Osorapis. Durante la dinastía 18 de Memphis, el vínculo de Apis con la ciudad le valió el título de Heraldo de Ptah. El toro Apis era tan venerado que incluso Alejandro Magno le rindió homenaje cuando llegó a Memphis. El toro Apis vivía con su harén en un establo sagrado situado en un recinto del templo de Ptah. Cada toro llevaba 29 símbolos representativos de su divinidad. Entre ellos tenía la marca de un águila en el lomo, el pelo de la cola dividido en dos y la marca de un escarabajo bajo la lengua. Estos símbolos se correspondían con el ciclo lunar. Tras su muerte, los egipcios buscaban su reencarnación entre el ganado. Igual que a otras divinidades vivas, la gente veneraba al toro Apis. Cuando se moría, le dedicaban un lujoso ritual fúnebre que incluía la momificación. Hasta el reinado de Ramsés II, los toros Apis eran enterrados en tumbas individuales en Saqqara. En la dinastía 26, los cadáveres de los toros se enterraban en enormes cubas de piedras en los pasillos subterráneos del Serapeo de Memphis. En el antiguo Egipto creían que los ritos eran fundamentales para mantener el orden cósmico y facilitar la comunicación entre los humanos y los dioses. El faraón debía realizar ofrendas como parte de una doble promesa hecha a los dioses. Sería un gobernador justo y evitaría que el caos se adueñara de Egipto. Los detalles de las ceremonias hallados en los muros del templo aportan datos sobre las fases de este rito diario. Se realizaba 3 veces al día, como las 3 comidas diarias de los humanos. Cada paso de este ritual simbólico se acompañaba de recitaciones específicas, muchas referidas a hechos míticos. El sumo sacerdote debía primero despertar al dios con un canto. Luego se rompían los sellos de las puertas del santuario y se abrían los cerrojos.
El acto de apertura de las puertas era un gesto simbólico para que la deidad pudiera ver. El sacerdote se inclinaba y besaba el suelo. A continuación, lavaban al dios con agua con incienso y le limpiaban la boca con sales. Tras la limpieza, se adornaba la estatua con joyas y atuendos de la realeza. En el rito final, el sacerdote debía borrar todas las huellas para evitar que el mal se acercara al dios. Los nuevos empleados se elegían de forma hereditaria. Pocos accedían desde fuera del sistema. En lo alto de la jerarquía del templo estaba el sumo sacerdote. Cada templo dedicado a un dios tenía al menos un sumo sacerdote a su cuidado. En la dinastía tolemaica, un mismo linaje ostentó el título de sumo sacerdote de Menfis durante casi 300 años. Los candidatos a sumo sacerdote ascendían en la jerarquía del templo. El elegido para ocupar el distinguido título de sumo sacerdote era confirmado por el faraón. Algunos sumos sacerdotes también ocupaban altos cargos del gobierno. Las familias que ostentaban dichos títulos solían formar alianzas, acumulando así cada vez más tierra y más riqueza. Los cambios en los equilibrios de poder daban lugar a conflictos más o menos abiertos entre los sacerdotes y los faraones. En la dinastía 21, Tebas se convirtió en la capital de un gobierno casi totalmente teocrático. Gobernaban los reyes sacerdotes, que representaban al dios Amón y se oponían directamente a los faraones reinantes. Los reyes sacerdotes provocaron la descentralización del poder conocida como Tercer Periodo Intermedio. Las instituciones educativas en el antiguo Egipto se llamaban casas de la vida. Allí estudiaban los hijos de la élite y el clero. Eran lugares hechos a la medida del estatus de sus alumnos. Las primeras referencias a este tipo de instituciones se remontan a los decretos reales del Imperio Antiguo. Solo se han descubierto dos de estos centros, uno en la ciudad abandonada de Aketatón y otro en el templo de Ramsés II, en el oeste de Tebas. Las inscripciones halladas en estos lugares desvelan los nombres y títulos de las personas relacionadas con la Casa de la Vida, como un médico y varios escribas. Se cree que en el periodo tardío, cada templo contaba con una Casa de la Vida. La Casa de la Vida ofrecía preparación para los miembros de la élite que ocuparían cargos de astrónomos, médicos, veterinarios, diplomáticos, arquitectos, traductores o teólogos. Algunas instituciones se dedicaban a disciplinas concretas y eran un centro principal del reino. La Casa de la Vida no se limitaba a la instrucción de los jóvenes estudiantes. Era una referencia para académicos, con salas dedicadas a los papiros de muchas disciplinas. Como los papiros se conservaban allí, los grecorromanos llamaban biblioteca a la Casa de la Vida. La economía del antiguo Egipto se basaba en un sistema desigual de redistribución de bienes. El Estado de Egipto recolectaba las cosechas y los templos las distribuían en las provincias. Puesto que las únicas personas capaces de contar y asegurar un reparto justo eran los escribas formados, al final los templos jugaban un papel fundamental en el proceso. Hay registros de faraones que ofrecían grandes cantidades de tierra y animales a los templos para ganarse su favor.
Ramsés III ofreció generosos presentes al templo de Amón en Karnak con ese fin. Para controlar mejor el reparto de los bienes, se construyeron dentro del recinto del templo palacios, almacenes y graneros. La magnitud de las cifras de bienes registradas junto al resto de funciones desempeñadas por los templos sirven para ilustrar su influencia como centros de poder económico, religioso y político en Egipto. Bienvenido a Construir el Antiguo Egipto. Los edificios del Antiguo Egipto eran perecederos, pues se construían con ladrillos de barro. Solo los templos religiosos y los monumentos fúnebres se hacían para soportar el paso del tiempo. Para estas importantes edificaciones, los egipcios usaban piedra caliza, arenisca y materiales duros como el granito, la cuarcita y el mármol travertino. Los pesados bloques de piedra se transportaban a menudo desde canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia. La piedra caliza era común y fácil de extraer en las canteras de la orilla este del Nilo. Pero esta piedra caliza tenía fósiles marinos, lo cual impedía que se pudiera decorar y pulir fácilmente. La usaban como material de construcción principal y la estructura se remataba con una piedra caliza más fina, que se pulía y decoraba según las necesidades. La piedra caliza se utilizó para construir las primeras pirámides y para los templos religiosos de los imperios antiguo y medio. Los antiguos egipcios preferían usar lechos de rocas sedimentarias o estratos de arenisca y caliza porque su extracción era más fácil. El método habitual de extracción de la piedra era la cantera a cielo abierto. Los picapedreros buscaban piedras de calidad, les daban forma y las extraían. Las canteras abiertas permitían trabajar simultáneamente con varios bloques, lo que mejoraba la productividad. Los trabajadores dibujaban una gran cuadrícula en la superficie de la piedra, dejando espacio entre los bloques. Así podían separar unos de otros y crear una zanja que facilitara la extracción. Los picapedreros usaban cinceles de hierro para las rocas duras y de bronce o cobre para las blandas como la caliza. Al sacar la materia de entre los bloques se creaba una zanja. En algunas canteras, dicha zanja era lo bastante ancha para que cupiera un trabajador, que después cortaba el bloque in situ. En las rocas de gran dureza, como el granito, los canteros horadaban agujeros donde introducían cuñas de madera que posteriormente empapaban para que se hincharan y rompieran la roca. La técnica de extracción por galerías se usaba cuando la roca estaba enterrada entre escombros. Este método se usaba para encontrar la piedra caliza más fina y clara que se necesitaba para un acabado más suave. El primer paso para que los canteros pudieran llegar al estrato deseado era crear un foso de acceso en la piedra. Una vez que quedaba expuesto dicho estrato, los canteros podían dividirlo en bloques más pequeños. Para crear esta entrada se requería una plataforma de descenso en forma de escalera que permitía liberar las galerías de bloques. Para dividir la piedra, hacían un corte o hendidura longitudinal y luego cortaban con un ángulo de 90 grados. La parte inferior se determinaba a partir de las capas geológicas o con un corte horizontal. Se insertaban en la roca las cuñas de madera y se golpeaban con el martillo. Así se generaban ondas que fracturaban el bloque por las vetas. Para mantener la estabilidad de los fosos durante la actividad de extracción, los canteros dejaban secciones sin excavar que servían de soporte.
En las canteras había santuarios dedicados a la protección de los trabajadores. En particular, los canteros consideraban a Serket, la diosa escorpión, una deidad muy poderosa. En todas las minas y canteras del antiguo Egipto había un encantador de escorpiones que tenía el poder de alejar a estos peligrosos insectos y mantener a salvo a los canteros. Bienvenido a Obreros y Transporte. Ya fuera para la construcción de las pirámides o en las canteras, el gobierno proveía de alojamiento y comida a los trabajadores. Los trabajadores de las pirámides y la necrópolis real tenían alojamientos permanentes como el famoso Deir el Medina. Los trabajadores de la cantera tenían alojamientos temporales. Hacían falta trabajadores de todo tipo, desde simples obreros para preparar el yeso o llevar arena, hasta alfareros o hábiles canteros para dar forma a los bloques. Los arquitectos o ingenieros tenían trabajo todo el año, mientras que el trabajo en la construcción o las canteras lo hacían agricultores durante la temporada de crecida del Nilo. Los obreros eran versátiles y trabajaban duro. Muchos eran agricultores que se unían a la construcción durante una temporada. Se conocen los puestos de trabajo por los jeroglíficos de las aldeas. Las investigaciones arqueológicas revelan que la comida no se almacenaba o preparaba en la obra. Los trabajadores recibían raciones de pan, carne y cerveza. De esas raciones se encargaban unos administradores ajenos al pueblo. También se dispensaba tratamiento médico a los trabajadores heridos. Algunas canteras estaban cerca del Nilo, pero otras estaban más allá del desierto, y explotarlas requería largas expediciones. Estas expediciones eran controladas por el Estado. Su logística era compleja y hacían falta muchos participantes. Para transportar un bloque por tierra, los trabajadores debían superar el peso y fricción de la carga. Para solucionar esto, primero cavaban caminos en el suelo. Estos a veces se reforzaban con carriles por los que se trasladaban los bloques sobre un trineo. Cuando era posible, dejaban caer los bloques desde una elevación al trineo. Los trabajadores vertían agua frente al trineo, creando una superficie deslizante de barro que facilitaba el transporte de la carga. A partir del Imperio Nuevo, se utilizaron animales para arrastrar los bloques. En la estación de las lluvias, el Nilo llegaba a su caudal máximo, lo que ayudaba a trasladar las cargas más pesadas y grandes. Desde las canteras cercanas se cavaban zanjas para mover las piedras hasta la ribera del río. Los materiales y suministros eran trasladados desde los puertos y embarcaderos situados junto al río. En los almacenes se guardaban reservas de piedra para transportarlas en la temporada de invierno. Los papiros de Wadi el-Yar detallan una carga de 30 bloques de piedra caliza de unas 70-80 toneladas destinada a la pirámide de Jufu. Uno de los papiros es un fragmento de las notas de un capataz de la Gran Pirámide. Describe el transporte de los bloques de piedra desde las canteras de Tura hasta la zona de construcción de la pirámide. Los demás papiros son registros de envío con informes de los marineros asignados a navegar por el Mar Rojo y el Nilo. Los cargamentos de piedra generalmente llegaban a las 15 toneladas por barco, unos 6 o 7 bloques por viaje. Para las cargas pesadas, como obeliscos, pilares monolíticos o estatuas gigantes, se usaban embarcaciones más grandes. Son las que se representan en las paredes de los templos.
El transporte fluvial era la manera más eficiente de llevar bloques de piedra de las canteras a la zona de construcción. Los bloques eran transportados por flotas de varios tipos de naves. La ilustración más detallada sobre transporte fluvial es un relieve de una barcaza de la reina Hatshepsut acompañada de una flotilla. Bienvenido a Agricultura y Estaciones. Aunque se cultivaba en distintos oasis en el desierto, la mayoría de las tierras fértiles estaba cerca del Nilo. Se plantaban dos tipos de cereal, cebada y una antigua variedad del trigo llamada farro. Estos dos cereales contribuyeron a hacer del pan y la cerveza la base no solo de la dieta egipcia, sino también de su economía. La era tolemaica supuso toda una revolución en la agricultura gracias a la introducción de modernas técnicas de cultivo, así como nuevos granos como el arroz, el trigo duro y el mijo. La producción agrícola en masa resultante potenció enormemente la economía. También impulsó el desarrollo del almacenamiento y los transportes, lo que permitió el comercio a larga distancia con otras regiones. El pago en raciones de pan y cerveza formaba parte del sistema de trueque. El Estado las utilizaba para pagar a los obreros que trabajaban en las canteras y la construcción. La cerveza era tan importante que los egipcios tenían una diosa de la fermentación, Tenenet. Se representaba en pinturas y esculturas en las que aparece la cerveza, y las mujeres eran las principales cerveceras. Para poder aumentar la producción, la tierra fértil se dividía en parcelas y se fomentaba la creación de grandes localidades agrícolas. El Estado y los templos eran los principales terratenientes. Dependiendo de la zona, las tierras eran cultivadas por funcionarios o alquiladas a particulares. Los antiguos egipcios contaban con herramientas rudimentarias para trabajar la tierra. Roturaban con azadas y hacían los surcos con arados. Las tres estaciones, conocidas como Ajet, Peret y Shemu, correspondían a distintas fases del proceso agrícola y de los cambios naturales del río. Durante el Ajet se producían las crecidas, que comenzaban al aparecer la estrella Sirio en julio. El Peret era la estación del cultivo, el arado y el sembrado. Todo esto se hacía entre octubre y noviembre. El Shemu iba de mayo a septiembre, y era cuando se cosechaba y se recaudaban los impuestos. La tarea del faraón consistía en mantener el orden y proteger a su pueblo. Los sacerdotes y los gobernadores locales también se esforzaban por proteger a la población. Sin embargo, la menor variación en las fases del Nilo se traducía en sequías.
Esto tenía unas consecuencias devastadoras para los cultivos. El faraón, los administradores y los sacerdotes sabían que tenían que demostrar que eran capaces de evitar estas catástrofes, y por eso inventaron la historia que quedaría escrita en la Estela del Hambre. La historia comienza con un faraón preocupado por su pueblo. El Nilo lleva años sin crecer y la gente se muere de hambre. Para encontrar lo que está produciendo la sequía, Zoser parte en busca de Gnum, el dios protector de la región y origen del problema. Zoser hace ofrendas a los dioses y ordena a los sacerdotes restaurar el templo de Gnum. El dios, complacido, hace que vuelvan las crecidas. Esta historia pretendía resaltar la importancia de las deidades en la vida diaria de todos, al tiempo que demostraba la labor crucial de los sacerdotes y del rey a la hora de alimentar y proteger a los egipcios. Bienvenido a Cultivos del Antiguo Egipto. Los nuevos tipos de cereales de la era tolemaica requerían mucha agua. Los agricultores debían asegurar una irrigación constante y eficiente. Las crecidas y bajadas de las aguas del Nilo abastecían de forma natural la mayoría de los cultivos. Donde sus aguas no llegaban, era necesaria una herramienta de irrigación conocida como el shaduf. El shaduf permitía extraer agua de una fuente con facilidad. Consistía en una estructura de madera alta de la que pivotaba un palo con un cubo colgando de un extremo. El sistema se accionaba sin excesivo esfuerzo. Más adelante se inventó la saquia, o rueda hidráulica. Consistía en una rueda girada por animales que hacía girar cubos dentro y fuera del agua. Podía subir agua hasta una elevación de 3,5 metros y permitía un proceso de irrigación bastante controlado. Con este método se cubría un área mayor y eso daba como resultado mayores cosechas. El proceso de trilla separaba el grano de la cáscara. Los trabajadores diseminaban las espigas en el suelo, luego hacían pasar a los bueyes, vacas y burros por encima varias veces para pisotearlo. Este movimiento continuo extraía el grano y evitaba que los animales se lo comieran. Los rastrojos y la paja se desechaban, o se recogían para añadirlos al barro y así hacer ladrillos más consistentes. Durante el aventamiento, los trabajadores usaban palas para lanzar las espigas al aire. El viento se llevaba la paja y las semillas más pesadas caían al suelo. Este proceso se repetía hasta eliminar todos los materiales no deseados. Los desechos del grano se mezclaban con estiércol u otras sustancias orgánicas para hacer ladrillos de un material inflamable. Al crear un tamaño de ladrillo estándar, los egipcios podían producirlos en masa y usarlos como mercancía. Para transportar pesadas cantidades de grano hacían falta grandes barcos. Estos productos se transportaban durante la crecida del Nilo cuando las grandes barcas podían navegarlo. Los transportes paraban en lugares determinados para realizar controles policiales y aduaneros, así como por motivos técnicos o climatológicos. Una vez en el puerto interior de Alejandría, el trigo se descargaba bajo la supervisión de un funcionario dispuesto a tal efecto.
Después de dividirse en porciones, se distribuía en el mercado de la ciudad y el trigo restante se exportaba o almacenaba. Había almacenes de grano diseminados por todo Egipto. Los templos e instituciones tenían grandes silos, y en las casas se guardaba en cobertizos. Algunas casas contaban con bodegas abovedadas en sus cimientos. A estas cámaras herméticas se accedía desde la planta baja a través de una trampilla. Los graneros reales hacían la función de almacén y de centro de distribución, y en ellos se pagaba a los funcionarios, a los soldados y a la policía. A pesar de su encalado interior, era imposible sellar por completo los silos y las plagas de ratones eran habituales. Cuando el grano estaba listo, se vertía en recipientes y se molía hasta conseguir una harina tosca. Después se tamizaba pasándola por un cedazo para refinarla y se volvía a moler con piedras. En el antiguo Egipto no se almacenaba la harina, sino que se molía el grano almacenado a medida que hacía falta. Los cedazos de la época no eran capaces de separar la harina de la arena, que pasaba a la harina y acababa por producir abrasiones dentales en todos los estratos de la sociedad egipcia. Bienvenido a Animales domesticados del Antiguo Egipto. La agricultura y el ganado doméstico llegaron hace 6.000 años. Los arqueólogos han encontrado restos de ganado, burros, cerdos y perros. Se cree que los dromedarios fueron introducidos durante la invasión persa. Las mascotas eran muy queridas en el Antiguo Egipto. Muchas ilustraciones de niños los muestran acompañados de mascotas. El gato, uno de los animales más destacados del Antiguo Egipto, no fue integrado en la vida cotidiana hasta el Imperio Medio. Como los gatos eran tan útiles para cazar serpientes y roedores, estuvieron presentes en todos los períodos. Sin embargo, no pasaron a ser mascotas hasta el Imperio Medio. El príncipe Tutmosis, hijo de Amenhotep III, hizo que enterrasen a su gato Tamiu en un sarcófago propio. La primera referencia a los perros data del 5000 antes de la Era Común. Eran mascotas populares, ya que ayudaban a cazar y protegían los rebaños. Estaban muy vinculados a Anubis, el dios con cabeza de chacal. Los babuinos, los monos o los halcones se utilizaban como mascotas y se momificaban y enterraban con la misma ceremonia que un familiar. Bienvenido a Medicina del Antiguo Egipto. En muchas momias se han encontrado pruebas de intervenciones médicas complejas, y los egipcios detallaron por escrito procesos que van desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Uno de los primeros estudios quirúrgicos que se conservan es el del papiro Edwin Smith, que es de los primeros también en establecer relación entre la integridad del cerebro y las funciones cognitivas.
Describe también casos de complicaciones visuales y parálisis después de traumatismos craneales. Utilizaban mármol de Memphis en polvo con vinagre como anestésico. Otro documento similar, el papiro médico Evers, de 30 centímetros de ancho y más de 20 metros de largo, detalla el tratamiento quirúrgico de 48 casos y contiene 877 párrafos que describen distintas enfermedades. Además de una aproximación científica y basada en los hechos, el papiro presenta más de 700 fórmulas mágicas y conjuros para protegerse de los demonios y de la enfermedad. Y demuestra que los antiguos egipcios creían en un equilibrio armónico entre ciencia y religión. Los preparados se consideraban medicinas y los llevaban médicos y sacerdotes. Además de sus deberes médicos y de la preparación de fármacos, los médicos rurales tenían otro oficio. Fabricaban un remedio para las cegueras con miel fermentada, ocre y col. La explicación científica es que la miel funciona como antiséptico y antibacteriano y el ocre reduce la inflamación. Aunque tanto conocimiento no siempre bastaba. Ramsés II murió de una septicemia provocada por un absceso dental. Bienvenido a Cuero y Lino en el Antiguo Egipto. El proceso del curtido, que data de tiempos prehistóricos, estaba presente en Egipto, pero no era muy valorado debido al calor. El cuero se reservaba casi exclusivamente para sandalias, zurrones, vainas de armas, carcajes y objetos similares. Sin embargo, las pieles de leopardo sí que eran apreciadas y solían vestirlas los sacerdotes. El lino, valorado por la frescura que proporciona en climas cálidos, era la fibra más empleada en telas y vestimenta. Se fabricaba con la planta del lino, muy abundante en Egipto. La fibra de lino solía teñirse antes de tejerla, pero aunque se usaba el color en la fabricación de tejidos, la mayoría de los egipcios vestía de blanco. Este color representaba la pureza espiritual, una meta a la que aspirar diariamente durante la vida mortal. Varios tonos se obtenían empleando el añil, un tinte extraído de las hojas de la Isatis tinctoria. Esta planta se cultivaba con este propósito en el delta del Nilo y permitía conseguir distintos colores. Por ejemplo, distintos tiempos de maceración de las hojas se traducían en colores que iban del rojo al verde, mientras que la adición de caliza lo convertía en azul. En el período grecorromano se descubrieron distintos ingredientes, lo que se tradujo en un mayor colorido. El diseño de estas instalaciones está influido por los baños de tintura y curtidurías del Fez contemporáneo en Marruecos, que ayudaron a Ubisoft a representar cómo pudieron haber sido en el Antiguo Egipto. Aunque estas curtidurías se encuentran intramuros, entonces solían construirse fuera de los límites de la ciudad. Los griegos consideraban este negocio desagradable, pues todas sus operaciones resultaban en malos olores.